Si estás considerando adquirir un vehículo SUV este año, es muy probable que este tipo de automóvil esté en lo más alto de tu lista de opciones. Los SUV han experimentado un crecimiento impresionante en las ventas, superando incluso a los hatchbacks más asequibles que existen en el mercado actualmente. Sin embargo, con la amplia variedad de opciones disponibles, elegir el SUV perfecto para ti puede resultar una tarea difícil y algo abrumadora. Por eso, queremos hacerte la vida más fácil y ayudarte en tu decisión de compra. A continuación, te presentamos una selección cuidadosamente elaborada de los 10 mejores SUV que puedes adquirir por menos de $40,000, con opciones que se ajustan a diferentes gustos, necesidades y presupuestos. Comenzamos nuestra lista con el familiar Honda CR-V, un SUV crossover compacto ahora en su sexta generación. Bajo el capó, encontrarás un motor de 1.5 litros y 4 cilindros combinado con una transmisión CVT suave, con opción de tracción delantera o total. Nuestro consejo es estirar un poco tu presupuesto más allá de los $40,000 y optar por el modelo Sport Touring Hybrid con un motor de 2 litros y 4 cilindros, asistido por 2 motores eléctricos. Este modelo híbrido ofrece 204 caballos de fuerza combinados y puede acelerar de 0 a 60 millas por hora en unos 8 segundos. Aunque no es el SUV más rápido de la lista, sigue siendo una hazaña respetable para un crossover compacto. Este modelo destaca especialmente con sus elegantes asientos exteriores en negro, ruedas de 18 pulgadas negras y un lujoso volante de cuero. En el interior, la suite de infotainment incluye una pantalla táctil de 7 pulgadas en los modelos base y una pantalla de 9 pulgadas con Apple CarPlay inalámbrico y Android Auto en los modelos más caros. Seguimos con el número 2 Mazda CX-50 a partir de $32,000. A pesar de compartir la etiqueta de crossover compacto con el CX-5, el Mazda CX-50 ha creado su propia identidad. Lanzado a finales de 2022 y principios de 2023, el nuevo Mazda CX-50 supera a su hermano CX-5 en tamaño y clase. Bajo el capó, el CX-50 ofrece 2 variantes de un motor de 2.5 litros y 4 cilindros. La versión base, naturalmente aspirada, ofrece 187 caballos de fuerza y una aceleración de 0 a 60 en 9,5 segundos, mientras que la versión mejorada con un turboalimentador de doble hélice aumenta la potencia a 256 caballos de fuerza, logrando una aceleración de 0 a 60 en solo 6,6 segundos. Ambos motores están emparejados con una transmisión automática de 6 velocidades y un sistema de tracción total permanente como estándar. El precio inicial es de aproximadamente $32,000 para el modelo base, pero si deseas la versión con el motor turbo, tendrás que pagar $40,000 o más. En cuanto a seguridad, el CX-50 incluye una sólida gama de características estándar de asistencia al conductor, como el asistente de mantenimiento de carril y el control de crucero adaptativo, con opciones adicionales como faros automáticos de alta intensidad y un sistema de cámara exterior de 360 grados. Número 3. BMW X1. A partir de $41,000. A pesar de ser el punto de entrada, en la gama de SUV de BMW, el X1 2024 está lejos de ser básico. Desafortunadamente esto indica que deberás superar el presupuesto de $40,000 para poder comprar alguno de estos autos. Bajo el capó, el modelo X-Drive 28 y de nivel básico cuenta con un motor turboalimentado de 241 caballos de fuerza, mientras que el acabado más deportivo M35i se actualiza. Sin embargo, para obtener más de 300 caballos de fuerza, necesitarás un presupuesto de $50,000, así que ajustémonos al modelo estándar. Aunque no es tan emocionante como el M35i, el 28 y aún puede acelerar de 0 a 60 en solo 5.4 segundos, solo medio segundo más lento que el M35i. El nuevo X1 viene con tracción total y una transmisión automática de 7 velocidades como estándar. El interior es elegante con tecnología moderna, incluyendo el sistema de infotainment iDrive 9 de BMW, una pantalla curva de cristal y conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto. Pero donde realmente destaca es en la experiencia de conducción. Su suspensión está orientada hacia un manejo deportivo, lo que hace que el X1 sea un compañero divertido en carreteras sinuosas. Un paquete opcional M Sport, distinto del modelo M35i, ofrece extras como suspensión adaptativa y paletas de cambio en el volante para una conducción más deportiva. Así que, si puedes superar ligeramente el límite de $40,000, el BMW X1 definitivamente lo vale. Número 4. Toyota RAV4, a partir de $30,000.
El RAV4 se centra en la fiabilidad, la practicidad y la eficiencia, con un aspecto robusto que muchos aprecian. Por esta razón, el RAV4 es el segundo SUV más vendido en EU, solo detrás del Tesla Model Y. Es casi un SUV legendario y también una buena opción para diferentes presupuestos gracias a su amplia gama de precios. Bajo el capó, encontrarás un motor de 2.5 litros y 4 cilindros acoplado a una transmisión automática de 8 velocidades. En términos de rendimiento, el motor del RAV4 produce 203 caballos de fuerza y 184 lb-ft de par motor. La tracción delantera es estándar, pero puedes optar por la tracción total en los acabados superiores. La propuesta de valor del RAV4 se extiende con su interior espacioso, buen espacio de carga y dinámicas de conducción bien equilibradas. Toyota también incluye una serie de características estándar de asistencia al conductor e infotainment, lo que lo convierte en un competidor sólido en su segmento. Para 2024, el RAV4 introduce el color verde militar, anteriormente visto en modelos más grandes de Toyota. En el interior, la comodidad y el almacenamiento son la prioridad número uno, sin embargo, para obtener un interior más agradable, deberás optar por las variantes más costosas. Los acabados inferiores vienen con una pantalla táctil de 8 pulgadas, mientras que los modelos más caros cuentan con una pantalla de 10.5 pulgadas. El sistema de infotainment es moderno, ofreciendo Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos. En general, el RAV4 sigue ofreciendo una mezcla sólida de practicidad, tecnología y un toque de encanto robusto, convirtiéndolo en un SUV muy apreciado en el mercado actual. 5. Volkswagen Tiguan. Con un precio estimado de $30.000. El próximo Volkswagen Tiguan 2024 contará con variantes actualizadas de gasolina, diésel y una versión híbrida enchufable con un rango eléctrico de 62 millas. Se espera que se estrene a principios de 2024 y que llegue a los concesionarios en el primero o segundo trimestre del año. La estética exterior ha sido actualizada con una tira de luces cubierta de vidrio en el frente y la parte trasera, y faros innovadores HD llamados IQ Light HD, cada uno con 192.000 LEDs multipixel. El perfil lateral es elegante y atlético, con ruedas de hasta 20 pulgadas. En el interior, el Tiguan sorprende con un tablero rediseñado centrado en un cockpit digital y una pantalla táctil central de 15 pulgadas. Destaca el interruptor central multifuncional con una pantalla OLED para controlar el volumen de la radio, los perfiles de conducción o los colores de la luz ambiental. Las opciones de motorización son diversas: TDI Turbo Diesel, TSI Turbo de gasolina, ETSI híbrido suave de gasolina y Hybrid híbrido enchufable, todos emparejados con una caja de cambios automática DSG estándar. Aunque los híbridos parecen ser el futuro de los SUV, es difícil superar la fiabilidad de un motor TDI de Volkswagen. Vale la pena considerar la actualización a la pantalla de infoentretenimiento de 12.3 pulgadas para una mejor conectividad y gráficos más nítidos. Número 7, Mazda CX-30, desde $27.000 americanos. Basado en el diseño del Mazda 3, el CX-30 es un crossover deportivo y elegante con un motor estándar de 2.2 litros y 4 cilindros que entrega 191 caballos de fuerza. Para más potencia, hay una opción de motor turboalimentado de 2.2 litros que produce 250 caballos de fuerza y te lleva de 0 a 60 millas por hora en solo 5.5 segundos. Si el Mazda 3 te emociona, el CX-3 también lo hará, mostrando igual agilidad y placer de conducción. Su dirección precisa y dinámica suave lo hacen encantador en carreteras sinuosas y estable en tramos rectos. El interior es elegante y bien construido, similar al del querido Mazda 3. La pantalla de infoentretenimiento emerge del centro del tablero y se opera con un botón giratorio en la consola, con un conjunto de botones de control climático que dividen el tablero en paneles superior e inferior. Los compradores pueden elegir entre un sistema de audio de 8 o 12 altavoces y para mayor comodidad, los asientos delanteros calefaccionados están en el menú de mejoras. Número 8, Kia Telluride, desde $38.000 americanos. Desde su introducción en 2020, el Kia Telluride ha ganado popularidad entre aquellos que buscan un SUV mediano de 3 filas. El 2023 marcó una renovación significativa para el Telluride, con una estética renovada y tecnología mejorada de asistencia al conductor. Este SUV de 3 filas está propulsado por un exquisito motor V6 de 3.8 litros que produce 291 caballos de fuerza y 262 libras-pie de torque. El interior del Telluride es espacioso y lujoso, ofreciendo fácil acceso a todas las filas. La visibilidad es buena, beneficiándose de grandes ventanas complementadas por sistemas de cámaras y sensores de estacionamiento.
Todos los modelos Telluride incluyen una suite de tecnologías de seguridad y control de crucero adaptativo. La integración de Apple CarPlay, Android Auto y múltiples puertos USB viene de serie. Para las familias con niños pequeños, los asientos de seguridad infantil se ajustan sin esfuerzo y la localización de los anclajes es sencilla. En resumen, es una opción sólida cuando se trata de SUV de 3 filas para familias numerosas. Número 9, Kia Sorento, estimado en $31.000 americanos. Al igual que su hermano mayor, el Telluride, el Sorento ofrece una disposición de asientos de 3 filas, pero en un marco más compacto, lo cual podría ser una mejor opción para ciertas familias. Para el modelo 2024 no se anticipan modificaciones sustanciales. Tomando señales de diseño de su contraparte más grande, el Sorento consiente a los ocupantes con comodidades como asientos calefaccionados y ventilados, junto con un vasto techo solar panorámico. Las ofertas estándar incluyen Apple CarPlay y Android Auto. A pesar de su clasificación como compacto, el Sorento acomoda generosamente a los adultos en todas las filas. La gama de motores comienza con un motor estándar de 2.2 litros y 4 cilindros que entrega 191 caballos de fuerza, acoplado a una transmisión automática de 8 velocidades. Aquellos que buscan más potencia pueden encontrar el motor turboalimentado de 2.5 litros y 4 cilindros, que produce 281 caballos de fuerza y está acoplado a una transmisión automática de doble embrague y 8 velocidades, más atractivo. Número 10, Volvo XC40, desde $42.000 americanos. Si tienes un poco más para gastar, deberías considerar el Volvo XC40. Está propulsado por un motor turboalimentado de 2 litros y 4 cilindros que produce 247 caballos de fuerza, asistido por un sistema híbrido de 48 voltios. La potencia se entrega a todas las ruedas a través de una transmisión automática de 8 velocidades. El interior del XC40 exhibe una mezcla de elegancia moderna sueca con un diseño lúdico y práctico. Las áreas de asientos delanteros y traseros son espaciosas, alineándose con la funcionalidad pensada vista en sus hermanos mayores, el XC60 y el XC90. En el centro del tablero del XC40 se encuentra el sistema de infoentretenimiento basado en Google de Volvo, mostrado en una brillante pantalla táctil de 9 pulgadas. La mayoría de los controles de la cabina se acceden a través de esta pantalla, con muy pocos botones físicos disponibles. Además, Volvo equipa generosamente al XC40 con una suite de tecnologías estándar de asistencia al conductor, que incluye frenado automático de emergencia, asistencia de punto ciego y alerta de tráfico cruzado. Número 11, Ford Bronco, desde $41.000 americanos. El modelo adicional en nuestra lista es el Ford Bronco. Sí, es un poco más de $40.000 americanos, pero pensamos que vale la pena mencionarlo. La respuesta de Ford al Jeep Wrangler, el Bronco exuda un espíritu vivaz, propulsado por un motor turboalimentado de 4 cilindros y 300 caballos de fuerza, acoplado a una transmisión automática de 10 velocidades o opcionalmente una manual de 7 velocidades. También hay un motor V6 Biturbo de 2.7 litros y un V6 Biturbo de 3 litros que producen 330 y 400 caballos de fuerza respectivamente, aunque esos están en otro rango de precios. El Bronco no solo es divertido de maniobrar en las calles urbanas y entre lugares de campamento, sino que también se destaca como un compañero de estilo de vida divertido. Ofrecido con 2 o 4 puertas, techos blandos o duros y paneles de carrocería desmontables, el Bronco extiende el mismo atractivo abierto que define al Wrangler como un favorito de los entusiastas del aire libre. El Bronco también viene con una gama de tecnologías de asistencia al conductor que incluyen luces altas automáticas y sensores de estacionamiento, junto con características que mejoran la conducción en rocas a baja velocidad y las aventuras en senderos. ¿Comprarías un Ford Bronco? Nos encantaría conocer tu opinión, así que no dudes en dejarnos un comentario. Cuéntanos, ¿cuál de los SUV por debajo de los $40.000 de nuestra lista es tu favorito? Y si aún no lo has hecho, suscríbete para estar al tanto de más contenido como este. Hasta la próxima, maneja con cuidado.